Bien, miren, 1, 2 y 3. Lo que hace la profe Sandra es que aquí coloca la inicial de cada uno. Zeneida Galvez, Sí, para que no bueno con ZG. esto. Sandra Castiblanco, SC. Y Leticia Gómez, LG. Yo no Y sé Sandra va valorando si 2 el puntos, 3 papá puntos, 4 y el puntos, 2 hermano se van puntos, a quedar 4 para el puntos o los cumpleaños, pero el puntos papá que y el sean hermano necesarios vinieron hasta llegar a ayer. 20. Hace Yo buen lo uso del supe que ellos uso, vinieron hace buen uso porque de los recursos la mamá de tecnológicos, es Ispa decir, cumplía años. Mami compartió su relajando le dijo que le pantalla, trajera un hizo chin una de bizcocho. Y presentación, ayer en qué la tipo de tarde, como a las cinco presentación y hizo, si pico, tenía le dejaron párrafos el chin de enteros bizcocho. o tenía solamente Yo le dije, pero informaciones ellos se van clave, a llegar. todo No, eso que ellos están sabemos que... nosotros que debe ser parte de una Isba estaba haciendo presentación la oral. casa. Presenta las ideas en el PPT o cualquier otro recurso con claridad y de forma concisa. Miren, mi recomendación es que usemos informaciones muy breves, corticas. ¿Por qué? Porque una diapositiva con párrafos muy largos para leer ¿Qué romo? va a dispersar la atención de las personas, se van a cansar. Entonces, si puedo ponerla llena, pero si son informaciones muy breves, pues las personas van a poder leerlas de mejor manera. Bien, eh, tenemos ojo con esto es súper importante con esta señora en esta clase. Ojo con la normativa. La normativa se refiere al uso de signos de puntuación, al uso al uso de los signos de puntuación, al uso de las letras, a los acentos, a ese tipo de cosas, por favor, mucho cuidado con eso. Bien, tengamos mucho cuidado, revisemos la ortografía, recuerden que somos maestros y nuestra imagen va mucho más allá de lo que pueden ver con relación a nuestro físico. Lo que subimos, lo que dejamos en una plataforma, lo que escribimos, eso va construyendo nuestra imagen como docentes y tenemos que tratar de ser de que sea lo más pulcra posible. Evidencia que leyeron el material profundamente, presentando las ideas relevantes del texto y contextualizándolas a la realidad dominicana. Esta parte nuestra es muy, pero muy importante. El 90% de las investigaciones o de las informaciones que encontramos en Internet son investigaciones extranjeras, no son hechas en nuestro país porque lamentablemente nosotros no tenemos una cultura de investigación. Por lo tanto, ese proceso de aterrizar eso que leímos, ese concepto que entendimos a nuestra realidad es importantísimo. Bien, pueda que en España funcione, pueda que en Suiza sea excelente, pueda que en Estados Unidos sea una maravilla, pero ¿y nosotros? Bien, hay que reflexionar un poquito sobre la realidad dominicana. A través de nuestra exposición evidenciamos que hemos hecho aportes al texto como buen lector a través del dominio de las ideas expuestas sobre el tema y las propias, es decir, hablamos con seguridad, así como también de las respuestas y las preguntas realizadas por el auditorio. Si uno de mis compañeros, finalizando mi exposición, tiene alguna pregunta, yo demuestro si he sido un buen lector a través del dominio de la respuesta que le puedo dar. Bien, se ajusta el tiempo establecido, tenemos un mínimo de 10, un máximo de 20 minutos por cada uno de los temas, sin tener presente la discusión de la respuesta de las preguntas. Discúlpenme un segundo, por favor, perdónenme, por favor. Ujú. Sí, pero era que estaba esta mañana. Tú sabes que está velorio, no puede ir. Subamos hasta ahorita en la tarde. Ah, bueno, que tú vas para allá arriba.
Profe, no se oye. La profe pidió un permisito, ella dijo, Lacey. Yo la veo ahí, pero digo yo, pero no la veo hablando. Yo tal vez fue el audio que se... No, ella no está ahí. Ah, bueno. No, ella Está pidió un bien. permisito. Ella dijo que viene ahora. Parece que la están llamando por el teléfono. Ah, No, bueno. no me estaban llamando por el teléfono, estaban tocando a la puerta y era algo importante. Discúlpenme. Bien, No, entonces no hay problema. estábamos hablando de que vamos a tener un mínimo de 10 minutos, un máximo de 20 minutos. Ese es el tiempo solamente para la presentación, ¿sí? Para la presentación oral. El otro tiempo, que van a ser cerca de 10 minutos, es para discutir las respuestas a las preguntas que hayamos formulado dentro de la presentación. Así nuestros compañeros aprovechan para tomar nota, para hacer sus aclaraciones. La idea es que nuestros compañeros, o sea, entre todos construyamos las respuestas que son más adecuadas. Perdón. Finalmente, plantea de manera pertinente todas las preguntas, se evalúa con 4 puntos. Estos son los temas de presentación. Recuerden que este tema yo lo abarco hoy, lo voy a arreglar en un listado y se los voy a colgar en la plataforma para que tengamos presente cuáles son nuestros temas. Bien, y abajo está la información referente al trabajo de la propuesta final. ¿Qué queremos como? Profe, antes de que explique esa parte, Univentre. los 10 minutos que vamos a utilizar para las preguntas y eso, son la pregunta que el grupo va a formular al grupo, ¿verdad? Sí, señor. Bien. ¿Qué vamos a proponer como un trabajo final? Pues como un trabajo final vamos a tratar de recoger todo lo que hablemos y dialoguemos durante las clases. La idea es elaborar una propuesta de un sistema de recolección y gestión de información para el centro educativo al que nosotros pertenecemos. Bien, vamos a tener en cuenta los tipos de información que tenemos que ingresan a nuestro entorno o a nuestro trabajo, el propósito de esas informaciones que se recogen y el uso real que se les da. En ese uso real vamos a inventarnos como un manual. Un manual para, mire, cuando usted necesita compilar o recoger tal tipo de información, haga esto, haga esto, haga esto. ¿Me estoy haciendo entender? Los agentes educativos, es decir, quienes participamos en esa recolección de información, los directivos, los coordinadores, el grupo de gestión del centro, quiénes son los encargados y pues cada quien lo que tiene que hacer. Bien, vamos a hacer una propuesta, dependiendo de lo que aprendamos en esta clase. ¿De acuerdo? Esa propuesta la iremos, ustedes ven que dentro del cronograma de trabajo hay una sesión de clase exclusivamente para discutir todas las dudas que ustedes tienen para la propuesta. Bien, o sea, no, profe, yo no sé qué es lo que usted quiere con relación al tal manual. Yo no entiendo qué es eso. Entonces la profe lo va a explicar. Está por aquí, yo creo. Aquí. Aquí. El 21 de noviembre presentamos lo que debe contener la propuesta final, aclaramos las dudas con relación a todo lo que tiene que ver con ella, lo discutimos, hacemos grupos de trabajo si queremos reorganizarnos, si la clase pasada descubrimos que había muchos compañeros de trabajo, si queremos podemos trabajar todos juntos o nos separamos como ustedes quieran. Bien, este trabajo es para máximo 4 personas. Tienen que tener cuidado. Si, por ejemplo, yo tengo un grupo de 9 personas, pues tengo que separarme. 3 grupos de 3 estaría bien. Podemos trabajar todos juntos,
haríamos 3 propuestas, o sea, una propuesta por cada grupo. Bien, y les voy a pedir que en ese sentido seamos muy aplicados con la división de la cantidad de personas por grupo para la propuesta final. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Perfecto, entonces, Profe, señora, disculpe, sí, como es en la computadora, se me tomó un poquito más de tiempo y no escuché nada de lo que usted dijo anterior. Perdón. ok, que les voy a pedir el favor de que seamos muy juiciosos con la selección de los grupos y del número de integrantes para la propuesta final. Si tenemos 9 integrantes en nuestro grupo, pues entonces dividiremos el grupo de 9 en 3 subgrupos y cada subgrupo tendrá que presentar una propuesta. No importa si todos trabajamos en el mismo centro escolar, no hay problema. Se hacen 3 propuestas. Bien. ¿Alguien más? Ella dijo como que va a dar una clase para eso. Entonces, déjenme dejar de compartir el cronograma para empezar a compartir la presentación. Bien, esta presentación se va a subir a la nube de UTESA, si ustedes la quieren tener. Pueden acceder ahí, pero sin embargo les sugiero que tomen nota de las dudas que van surgiendo. Bien, para al final poder comenzar a responder, a dar respuesta a cada una de ellas. ¿Ustedes la ven bien? Sí, profe, se ve bien. Sí, mi amor. ¿Se ve claro? ¿Se ve bien? Ok, vamos a comenzar. Sí, yo la veo. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar dentro de esta maestría de introducción a la teoría y al análisis de sistemas, vamos a hablar de 3 conceptos básicos sobre el análisis de las informaciones y de los sistemas. Permítanme ver aquí porque hay un asunto aquí que no me deja ver. Bien. ¿Ven más grande ahora? Se ve bien, se ve bien. Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces vamos a hablar de datos, información y conocimiento. Bien. Vamos a comenzar por saber qué son los datos. Los datos provienen del datum, que significa lo que se da. Bien. Los datos también pueden ser un documento, están definidos como un documento, una información o algún tipo de testimonio que permite construir un conocimiento. Es decir, que juntos permiten llegar al conocimiento, a deducir y algunas veces a tomar decisiones acerca de poder. Sobre todo los que conocen un poquito de derecho saben que con la compilación de datos pequeñitos se arman los grandes casos. Algunas veces el dato es tomado como una simple representación simbólica o un atributo para un individuo, es decir, una cualidad de una entidad muchísimo más grande. Los datos no tienen sentido por sí solos, o sea, decir 35 años no tiene sentido solito. O sea, bueno, sí, es un dato, 35 años, pero necesita estar dentro de un contexto y generalmente requiere de ser de un proceso para poder ser entendido y que construya algún tipo de conocimiento. Los datos también son concebidos como la expresión más pequeñita de algún tipo de contenido que construye un gran tema. Por ejemplo, si vamos a hablar de la planificación, indicador es un dato. Bien, es un concepto muy pequeñito acerca del gran contenido de planificación. No sé si me estoy haciendo entender. Y si alguien tiene que abrir el micrófono y decírmelo porque no lo estoy viendo ahora. Sí, profe, se escucha bien. No, si me estoy haciendo entender, o sea, si vayamos teniendo claro lo que son los datos. Sí, profe. De mi parte, sí, está claro. Bien, entonces, recuerden, el dato es un pequeñito detalle de un contenido que es muchísimo mayor.
¿verdad? Y un conjunto de datos construyen una información. Bien, no pueden olvidar eso. El conjunto de los datos, es decir, el conjunto de detalles, son los que construyen la información. Con muchos datos se construye lo que se conoce como un banco de datos. El banco de datos es todo el conjunto de informaciones, es decir, los grupos de datos que se han recopilado, conseguido, encuestado, encontrado y que se pueden utilizar por varias personas. Un banco de datos es la unión de muchos datos que ya están agrupados por informaciones y que han sido compilados para ser empleados para alguna razón y por alguna persona. Además del banco de datos, existen las bases de datos. Las bases de datos son el conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto y que son organizados y puestos de forma sistemática para poderse emplear en el futuro inmediato y en un futuro lejano. Los bancos de datos son todas las informaciones que circulan en el mismo contexto. Hay bancos de datos de medicina, hay bancos de datos en educación, pero en educación hay bancos de datos en matemáticas, hay bancos de datos en español, hay bancos, si me hago entender, son como los datos concernientes a cada disciplina del conocimiento. Esos datos se compilan, se organizan y se guardan o almacenan para ser empleados en un futuro cercano o en un futuro muchísimo más lejano. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, aquí estamos. Las bases de datos pueden ser de dos formas. Estáticas, cuando esos datos no varían, pese al tiempo, no cambian. Denme un ejemplo de una base de datos estática. Una base de datos Estática. podría ser, por ejemplo, el concepto o definición de la palabra cuerpo. Ya lo bajo. Será el mismo significado. La base de datos del cuerpo. A menos de que alguien nazca con 3 piernas, la base de datos del cuerpo humano, muchas gracias por el ejemplo, es estática. Siempre va a ser lo mismo. Las personas siempre vamos a estar constituidas de lo mismo, a menos de que haya una situación muy particular. Bien, entonces, hay bases de datos estáticas y hay bases de datos dinámicas. ¿Y qué fue? Dinámicas. Es en donde esos datos se van modificando con el tiempo. Bien, estas bases, por lo tanto, requieren de actualizaciones periódicas. Denme un ejemplo de una base de datos dinámica. Por ejemplo, profe, las estadísticas de las personas, tanto ejemplo del sexo masculino, femenino, masculino, más tiempo van cambiando. También. Un censo es Yo pensé que tú lo tenías conectada porque por eso no te base de datos, y esa base de datos continuamente tiene que ser actualizada. Cada determinado tiempo se actualiza, porque a veces mueren más niñas que niños, a veces mueren más varones que señoritas o señoras, etcétera, etcétera, y en la cantidad va cambiando, señora. Sí, por ejemplo, va por ahí mi opinión, y es relacionado con lo que tiene que ver con la medicina. Siempre, los médicos siempre tienen que estar actualizándose. ¿Por qué? Porque cada vez van surgiendo nuevas enfermedades. Entonces, ejemplo, tenemos el COVID, o la COVID, como dicen algunos. Entonces, me parece que ese es un ejemplo de esa parte. Su base de datos es absolutamente dinámica, la base de datos de la medicina. De hecho, la base de datos de nosotros como pacientes también ha sido dinámica y ha sido puesta a prueba últimamente porque todos hemos tenido que aprender. Bien, preguntas generadoras. Estas son las preguntas que yo planteo hasta aquí. Quiero que tomen nota de las preguntas, por favor, y vayan pensando en las posibles respuestas para el final de la presentación. La primera pregunta es,
¿Qué tipo de datos se compilan en el ámbito escolar? Cuando yo llego a mi trabajo en mi escuela, ¿qué datos se recogen en el ámbito escolar? ¿Qué tipo de datos? Ah, no, pues, no sé, nombre, apellido, yo no sé. Bien. ¿Existe una base de datos en su entorno laboral? Es decir, ustedes ya tienen un conjunto de datos de mi escuela, ya hay una base de datos, ya eso está recogida, esa información, ya yo no tengo problema. ¿Qué datos hay en esa base de datos? ¿Y de qué tipo son? ¿Son estáticos o son dinámicos? ¿Son estáticos o son dinámicos? Y la otra es, ¿cómo se manejan esos datos que están recogidos ya, si están, en mi entorno inmediato? ¿Están comprendidas las dos preguntas? Sí. Primera, ¿qué tipo de datos se recopilan en el ámbito escolar, señora? Y yo pienso que la segunda es dinámica. No, espérate un segundo. Todavía no vamos a responder. Al final de la presentación respondemos. Bien. Vamos a ir pensando en las respuestas, vamos a guardar las preguntas y vamos a ir pensando en nuestras respuestas. ¿Qué tipo de datos se recopilan en el ámbito escolar? ¿Y existe una base de datos en nuestro entorno laboral inmediato? Si existe, ¿qué datos están en esa base? ¿De qué tipo es esa base? ¿Dinámica o estática? Vamos a continuar. Vamos a continuar con el concepto de información. Bien. La información es un grupo de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o entidad. Recuerda que decíamos que los datos eran como pequeños detallitos acerca del tema. Muchos datos construyen la información. La información es el conjunto de datos que ya está recogido, revisado, esas informaciones 5Q, para resolver problemas, para tomar decisiones, R mayúscula, y sobre todo para generar o construir 5Q, nuevos conocimientos. R mayúscula, 1, T mayúscula. La información ¿Ya? también es tenida o asumida como un recurso que da significado o mayor sentido a la realidad. Quien maneja muy poca información tiene muy poco conocimiento de la realidad. Bien, y no me refiero a la información de los libros, me refiero a todas las informaciones. Quienes manejamos una información escasa, nuestro sentido de la realidad es diferente a quienes manejan mayor información. Déjame decir. Bien. Permiso, profe. Hay una compañera que está tratando de entrar, que por favor que le dé el acceso. Bueno, yo le estoy dando acceso hace rato ya. Ok, gracias, pero profe. se está conectando, parece que ustedes ya están entrando. Entonces, gracias. Recuerden que el conjunto de datos hace la información y la información es la que es básica para el conocimiento. Del nivel de información o de la cantidad de información o de conocimiento que tenemos las personas, depende el significado o el sentido de realidad que nosotros tenemos. Y ese sentido de la realidad va moldeando el pensamiento de los demás. Por ejemplo, no sé si han tenido la discusión con otras personas que no son docentes o que no son estudiantes de lo agotador que es el trabajo docente a través de esta realidad virtual. Yo, por ejemplo, la he tenido con un par de personas que no tienen ese mismo conocimiento, ¿verdad? Que no tienen ese modelo de pensamiento. Y ellos no conciben, para ellos es difícil entender mi realidad, para ellos es difícil comprender que yo me agote tanto sentada 8 horas al día frente a una computadora. O sea, ellos como que no lo entienden porque ellos tienen el sentido de trabajo como salir de la casa, como hacer cosas con las manos, como, ¿sí me estoy haciendo entender? Ellos no tienen la misma información que yo. Su base de conocimiento no está en la misma que yo. Por lo tanto, su modelo de pensamiento está muy lejos del mío. Entonces, cuando yo intento tener esa discusión,
Generalmente la abandono porque sé que no van a poder comprender lo que yo les intento decir. Yo no sé si están de acuerdo conmigo o les hace, pero esta dinámica de trabajo es un poco más agotadora que el hecho de levantarse a las 7:30, coger la guagua, ir a la escuela, bla, bla, bla. Yo siento que esto es más agotador, en mi humilde Claro. Profe. Sí, profe, más Pero agotador. Sí. Es muy diferente. Exacto, es muy Demasiado. diferente. Pongan para acá entonces. Esos datos que nosotros como profesores manejamos nos llevan a construir esa información de nuestra nueva dinámica de trabajo. Y nuestra Trae ese, ven, conclusión que te es nos que sirve, es más tenemos así uno agotador. solo. Tal vez no es más difícil, pero sí es más agotadora, exige más. Los que no son profesores no tienen esos datos, no construyen esa información, no tienen ese conocimiento y por lo tanto para ellos esa realidad no tiene sentido. Y es difícil, o sea, yo en la primera discusión que tenía, yo me di una fajada, yo mejor dicho terminé frustrada, me dolió la cabeza y de todo, y no podía hacer. ¿Por qué? Porque tengo que entender que esa persona no comparte, no tiene la misma base de datos que yo. La siguiente pregunta generadora es, ¿cuál será la razón por la que el conocimiento por la que en el conocimiento se basa, ¿cuál será la razón por la que el conocimiento se basa en la información? ¿Por qué razón se puede afirmar que el conocimiento es la base de la información? O está basado en la información. Es decir, que sin información no hay conocimiento. Bien, esa es la tercera pregunta generadora. Vamos a ver. ¿Qué es finalmente el conocimiento? Pues ya sabiendo lo que son los datos, lo que son las informaciones, podemos saber qué es el conocimiento. El conocimiento es un conjunto de informaciones. El conocimiento es un conjunto de informaciones que han sido debidamente recopiladas y que ahora mismo se encuentran almacenadas. Esa compilación y ese almacenaje se puede hacer de dos formas. Una forma a posteriori, es decir, después de la experiencia, como aprendemos casi todos en nuestra vida personal, primero nos chocamos y luego aprendemos, ¿verdad? Luego adquirimos el conocimiento, eso se llama a posteriori. Y otra se llama a priori, es decir, a través de la introspección, como cuando aprendemos a hacer una receta. Nosotros tenemos la receta y leemos primero la receta, conseguimos los ingredientes y luego aprendemos a hacer el pastel o el postre o lo que vayamos a hacer. Eso es un conocimiento a priori, es decir, tú primero te preparas para vivir la experiencia. En el a posteriori, la experiencia te da el conocimiento, o sea, primero, para que me hagan entender, primero te metes la pata y luego aprendes cómo no se hace. ¿Sí me estoy haciendo entender? Profe. Señora. Repítame eso, por favor. Bien. El conocimiento es el conjunto de informaciones, ¿verdad? Recuerdan, conocimiento, conjunto de informaciones. ¿Verdad que sí? Esas informaciones pueden entrar al cerebro humano a través de dos cosas. De forma a posteriori, como dice en el paréntesis, es decir, después de alguna experiencia, por ejemplo, como los niños chiquitos, tú dejas una vela encendida y el niño que mete el dedo aprende a posteriori. Se quema y después no se vuelve a quemar. ¿No? ¿Por qué? Pues porque, cónchale, metió el dedo, tuvo primero la experiencia y luego adquirió el conocimiento. Primero se quemó y luego supo que ahí no se puede acercar porque duele. ¿Me estoy haciendo entender? Claro, Yo entendí. Eso Sí, es, claro, profe, ahora sí. Claro. eso es posteriori. Posteriori, o sea que va después de la experiencia. Pero hay otro conocimiento, señora. En investigación, profe, lo que no está comprobado es a priori y lo que ya se comprobó es posteriori, exactamente. Sí, ok. Yo quería, por ejemplo, cuando usted hablaba de la receta,
es a priori cuando usted aprende la receta, pero ya posterior cuando la pone en práctica. Excelente. Ok. Bien. Entonces, a priori es cuando usted lo estudia primero y luego tiene la experiencia o simplemente lo estudia y se lo aprende. Bien. También el conocimiento es entendido como la posesión o el manejo de muchísimos datos que al ser compilados y estudiados pues toman un valor cualitativo, es decir, toman sentido cuando uno los asume y los procesa. Los datos, acuérdense, 35 años. Ese dato solito a nadie le suena. Pero si yo lo junto con otros datos y lo proceso, se convierte en conocimiento. La edad que Federico Pérez, profesor de la escuela Luchito, es de 35 años. Ah, bueno, ahí ese dato usted ya lo ha procesado y toma un valor cualitativo, es decir, toma sentido. ¿De acuerdo? Los datos, presten atención a lo que les voy a mencionar. Los datos son percibidos a través de todos los sentidos. Y una vez que los datos se integran, es decir, se juntan, generan la información. Y esa información es la que nosotros todos necesitamos para producir el conocimiento. Existe un lazo, un vínculo, un nudo, una asociación muy importante entre información, datos, conocimiento, pensamiento y comunicación. Ya me acepto, parece. Existe una asociación muy importante entre información, datos, conocimiento, pensamiento y comunicación. Bien, la Ella no le va a dar quinta tiempo. pregunta generadora es: ¿de qué forma podrían explicarse ese vínculo entre, ese nudo, ese entramado entre la información, los datos, el conocimiento, el pensamiento y la comunicación? Bien. Ahora no. Hasta aquí está mi presentación. Quiero saber si tienen alguna pregunta sobre los tres conceptos. Ahora no. Profe. Me dice que quedan 3 Entonces, minutos todavía. Vamos a responder en la plataforma. Entonces, miren, nos quedan solamente 3 minutos para esta sección. Ven aquí, ven, Si vamos a ustedes terminar tienen aquí. alguna pregunta con relación a la información que se trabajó dentro de la presentación, la pueden hacer. Y la asignación yo la voy a subir, simplemente voy a subir un foro para que respondan en la misma plataforma. Bien, para que me respondan a esas 4 preguntas. Ah, pues está bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, la última pregunta no la pude observar bien. ¿Me la puede colocar de nuevo? Claro que sí. ¿Te la puedo colocar o te la puedo dictar? ¿Qué prefieres? Díctemela, por favor. Bien, dice: ¿de qué forma podría explicarse el vínculo entre información, datos, conocimiento, pensamiento y comunicación? Bien, esta Profe. pequeña señora, Una pregunta, ¿usted podría mandar eso por WhatsApp? la presentación. Sí. Claro Y las que sí. preguntas también, profe, porque... Las preguntas están en la presentación. Ah, no, pues no hay problema, la buscamos de ahí, no hay que estar... Lo vamos a agradecer. Bien, miren, también la voy a subir a la plataforma, ¿ok? Ah, perfecto, y ahí entonces la extraemos. Sí, eso le iba a decir, profe, que la subiera a la plataforma también. Sí, señor. Este es un pequeño ejemplo de cómo pueden hacer sus presentaciones. Si ustedes se dieron cuenta, mis diapositivas estaban llenas, pero estaban llenas de pedacitos de informaciones que construyen el concepto completo. No pongan el párrafo entero porque la gente se cansa de leer. Bien. Con datos. Exactamente. Con datos objetivos, sí. La otra situación es la manera en la que pongo las preguntas. Para mí, o sea, es mi estilo
ir fraccionando la presentación a través de las preguntas. Así cada quien va organizando su pensamiento y sabe, ok, de aquí a aquí está la respuesta de estas preguntas. De aquí a aquí está esa. Para mí, esa es la mejor manera. Si tú decides hacerlas todas al comienzo, chévere, porque significa que vamos a prestar atención para responder esas preguntas. Si tú decides hacerlas todas al final, chéverísimo también. Ok, o sea, yo no tengo problema. Ese es mi estilo, ese es el ejemplo que yo doy, pero ustedes me van a demostrar muchísimas maneras de hacerlo mucho mejor. La idea, ¿cuál es? Si ustedes se dan cuenta, esas preguntas, ninguna de esas preguntas es para, se va a cerrar la clase, ninguna de las preguntas es para que usted memorice conceptos, es para que usted los aterrice en la realidad de su trabajo, ¿sí? Por eso es que las preguntas son importantes. Usted va a necesariamente tener que recordar la información para poder responder. O sea que matamos 2 pájaros de un solo tiro. Pues, ella no tiene la licencia. No, ella no tiene la licencia. Ella no utiliza eso para dar clases, ella utiliza no. Jitsi. Jitsi, creo que fue Jitsi. Jitsi, Jerica me dijo la otra. Yo sé que Jitsi es Bienvenida a mi casa, bienvenido sea, pero no me traiga bochinche que esto es Dara. Si te me sentate hay que hablarme de gente que me va y me va. Plantéame proyectos, cosas que uno pueda salir adelante, buscar cuartos, suéltame el bochinche con cuero. No ando el bochinche con nada. Usted quiere ir a mi casa, hábleme de progreso, suéltame con bochinche que lo tengo. la información, la plataforma. La idea es que nosotros usemos las respuestas de las preguntas para recoger las informaciones, revisarlas, repasarlas, pero también para aplicarlas en nuestra vida diaria. No me pude despedir, para mí fue un placer verlos de nuevo. Muchísimas gracias por asistir. Espero tengan un descansado y relajado fin de semana dentro de todo este ajetreo de la virtualidad. Dios les bendiga, les cuide mucho y estoy de este lado. Kilo. Cuídense. Willy, ven acá. Porque ya no puedo ver casi. La carita de viejita. Ven cómo paro esto. Dale. Listo. Ok.